Vamos a empezar. Hay varios avisos, como decía, de gente que no puede venir. Marisa, un problema de avería. Carlos no podía venir. Amelia no puede venir porque todos tienen alguna. Hay varios que se han justificado, han mandado. Lo habéis visto seguramente en el grupo también, los que dicen que no pueden venir. Esto es normal. Bueno, a ver, el tema de hoy es precisamente esta vez sí qué significa pensar. Mejor dicho, no. El tema de hoy es lo mismo pensar y ser, tal como está anunciado en el programa publicado en la web de la Universidad Popular. En realidad el contenido es Parménides. Yo indicaba que si ibais al libro de la filosofía de la no respuesta, fuerais al capítulo 3, donde dice Parménides y el ser. Y si ibais al libro esta reedición, precisamente el tema, capítulo 1 es lo mismo pensar y ser. Pero porque está como más, es una reedición, modifico algunas cosas. Entonces, este tema es el más difícil de todo el curso, el más difícil, o por lo menos es el que más le cuesta a la gente. Y yo, si soy hábil, lo explico mejor, algunas veces mejor, otras no tanto. Es una cuestión de habilidad del profesor. Y lo digo en serio, si no entendéis, no es vuestra culpa, por decir así, es la mía, en todo caso. Porque yo tengo que arreglármelas para explicarlo y que se entienda. Partiendo de la base, sabes que yo soy un poco machacón en estas cosas, partiendo de la base que si no se entiende lo que alguien dice, pues no sirve para nada. Vosotros perderéis el tiempo si no pudierais entender y llevaros algo a casa, como quien dice. Como no se trata de dar una información sobre Parménides, que está en cualquier historia de filosofía o en Wikipedia, además, porque no es esto, el seminario esto no es eso, pues se trata de entender y incorporar algo, ¿no? Lo que yo pretendo que se incorpore, ya que os habéis apuntado a un curso de filosofía que se llama La pregunta por el sentido. Y entonces lo que vamos a hacer a lo largo de todo el curso es preguntarnos por el sentido, ahondar en esta cuestión, para lo cual tenemos que ir adquiriendo unas determinadas herramientas. Entonces, la vez pasada nosotros hago un pequeño resumen, vimos uno que significa pensar y puse un texto de Heidegger para iniciar el debate como ilustrativo. No era el objetivo ahí estudiar a Heidegger. Ya veremos si en algún momento del curso, algo diremos de Heidegger, pero no hay un tema específico preparado para él. Y luego vimos aprender de la historia de la filosofía, también era un tema que de alguna manera trazábamos, aunque no lo dijéramos así, algunos objetivos. Y ahora entramos de lleno en el primer autor, por decir, porque es el que, según mi criterio, aquí se inicia la episteme, o sea, la ciencia, o sea, la filosofía. Aunque hay una diferencia de años, de décadas, entre hablar de episteme y de física y hablar de filosofía. Ya sabéis, como he dicho siempre, que la primera filosofía es la física, porque esto tiene que ver con esa primera pregunta acerca de la naturaleza, la pregunta por la fisis. Y ahora vamos a dedicarnos en esta sesión y seguramente en la próxima, si no terminamos, a revisar un texto bastante amplio para ser de esta época. Esta época que se trata prácticamente de los demás pensadores, no de los presocráticos, los llamados
pensadores o filósofos presocráticos, no se conserva nada. Se supone que muchos de estos textos se perdieron cuando se destruye la Biblioteca de Alejandría, porque la Biblioteca de Alejandría, casi ya en nuestra era, prácticamente en los inicios de nuestra era, un poco antes, pues fueron recopilando textos y también pensadores. Yo considero muchas veces que la Biblioteca de Alejandría es como la primera universidad, porque había gente importante, interesante de distintas zonas, distintos lugares, muchos libros y se investigaba. Es una universidad realmente. Bueno, de Parménides se conserva el poema el conocido como poema de Parménides, que son unas... he puesto un resumen, que es el que yo me voy a guiar, y luego he puesto una curiosidad. Una curiosidad. Quiero decir que está una edición bilingüe, griego, eso está completita, griego con la traducción abajo. Si alguien ha estudiado griego, y si no, una curiosidad, es como son cosas interesantes. Y la traducción abajo que se puede corregir, puede corregir, no siempre a mí me convence, porque traducir un texto antiguo es muy complicado. Los filólogos, por ejemplo, son las personas verdaderamente aptas para hacer estas traducciones, pero al mismo tiempo normalmente tienen formación filosófica, entonces hay que ser filólogo y tener formación filosófica, porque es que si no podemos utilizar un significado que en nuestra lengua actual, un significado que no tiene nada que ver con la filosofía. Bueno, aquí hay un pensador que es García Gual, hay un filólogo, ya este señor debe estar ya ser emérito, jubilado, mayor, que tiene traducciones muy buenas y también tiene obras muy interesantes sobre todos estos filósofos. Bueno, por otra parte, he compartido con vosotros un vídeo de la UNED, no dado por mí, sino es un vídeo que está muy bien. Así, o sea, se hizo una idea, tiene una producción un poco interesante, hasta habla de la zona, habla de migraciones, de geografía, y es muy, muy interesante. Y hablan dos profesores, hay una profesora que sabe mucho de estas cosas, que es Teresa Doñate, no siempre fácil en cuanto a la comprensión. Ella es muy clara, pero luego es muy técnica y entonces a veces se nos escapan cuestiones. Y luego otro profesor. Entonces me ha parecido, no es muy largo, no llega a media hora, con lo cual digo, bueno, mirad, vais entrando un poco en materia. También yo hago una exposición orientada a este curso en estos libros que he mencionado. Bueno. Yo no sé, Cristina, si es normal, Cristina Argentina, ella es pedagoga, los profesores invirtamos un tiempo en estas explicaciones que parecen un poco tediosas, pero es que si no pones las bases pedagógicas y didácticas de lo que vas a hacer, pues los oyentes, los interlocutores, los alumnos tienen que saber por qué se hace algo, porque así anticipan un poco y se prestan a enfocar. Muy bien, entonces sin más vamos a tener en cuenta, yo precisamente para evitar el asunto de las proyecciones, que a mí me lo he traído escrito y vosotros también lo tenéis, entonces vamos a leer un poquito y comentar brevemente, porque esto es inmenso y según las preguntas o según lo ampliamos, como siempre. Dice así, bueno, este es un poema, está escrito de una manera poética o poemática, están bastante bien descritos, si os ponéis, incluso si buscáis en internet, os dice cuántos versos, cuántas cosas, qué estilo, todo eso. Pero fundamentalmente parece que, según este profesor, si lo habéis escuchado el vídeo, que sería como un programa de estudio, es un programa explicado así, ¿no? He puesto unos fragmentos que van a servir de guía. Dice, las yeguas
que me arrastran tan lejos como mi ánimo deseaba, me han acompañado cuando me condujeron guiándome al famoso camino de la diosa que lleva al mortal vidente a través de todas las ciudades, cuando aumentaron la velocidad las jóvenes Helíades marchando desde la morada de la noche hacia la luz, quitándose los velos de la cabeza. Allí están las puertas de los caminos de la noche y del día. Retengamos esta primera metáfora, ir de la oscuridad a la luz. Aquí se abre la puerta de la noche, del camino de la noche y del día. De conocer será siempre ir de la oscuridad a la luz. Esta metáfora va a estar permanentemente presente en los escritos de los pensadores griegos. Por ejemplo, cuando Platón nos cuente que estamos en una caverna, bueno, esta es una alegoría, y que cuando estamos en la oscuridad, etcétera, y de repente vemos una sombra, creemos que eso es la realidad, y hasta que cuando sale verdaderamente se da cuenta que se había equivocado, que estaba engañado y que las cosas verdaderas están a la luz. Por ahora no voy a decir gran cosa, voy a ir glosando y subrayando, y luego hablamos. Y la diosa me acogió con afecto, la mano derecha, con la suya tomó y me dirigió la palabra diciéndome: oh joven compañero de inmortales aurigas, tú que llegas a nuestra morada con las yeguas que te arrastran, salud, pues no es un mal hado el que te ha inducido a seguir este camino que está apartado del sendero de los hombres, sino el derecho y la justicia. Es preciso que conozcas todo, tanto el corazón imperturbable de la verdad bien redonda, como las opiniones de los mortales en las cuales no se halla la verdadera creencia. Entonces, el derecho y la justicia, porque, realmente hay como una justicia en la naturaleza, un equilibrio, que es lo que rige todo, ¿no? Ya veréis que esto luego se expresará o como la idea de bien en Platón, o otro tema transversal que es lo apolíneo y lo dionisíaco, esta dicotomía, esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, etc., ¿no? Lo apolíneo sería el equilibrio, sería la justicia, pero justicia en el sentido de equidad, de equilibrio. Lo de verdad bien redonda, me gustaría también que lo conservarais, porque lo comentaremos en un determinado momento de hoy. Y bueno, y ahí es donde se encuentra la verdad. En cambio, las opiniones de los hombres, no se halla la verdad en las opiniones de los hombres. Los griegos distinguen entre episteme, ciencia, y doxa, que quiere decir opinión, entre opinión y ciencia. También hemos hablado los otros días. Nosotros necesariamente, nuestra filosofía personal está formada por opiniones o por creencias, en la mayoría de los casos, opiniones fundadas, creencias razonadas, pero depende en qué cuestiones conviene poder dar el paso hacia la episteme, hacia las ideas. Yo nuevamente siempre sale Ortega, se trata de convertir opiniones o creencias en ideas, y Ortega es del siglo pasado, es lo mismo. Pues bien, te contaré, tú escucha y recuerda el relato. Lo primero, que es y no es no ser, es la vía de la creencia, pues sigue a la verdad. La otra, que no es y es necesariamente no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía impracticable, pues no conoceréis el no ser. Ello es imposible e inexpresable, pues es lo mismo pensar y ser. Aquí me voy a detener un poco. Esta es la traducción, no es la que más me gusta. Si alguien sabe griego, se va al texto griego y seguramente le puede encontrar una traducción mejor. Depende de lo que hayáis estudiado, se estudiaba griego, ¿sí? Y latín y griego, depende.
aquí se formula por primera vez el principio de identidad. El ser es, el no ser no es. Y el de no, y es imposible que el no ser sea o que el ser no sea. Es el principio de no contradicción. Esta es la base. Pero esto no es solo un primer principio lógico, porque Parménides no solo es un lógico, es uno de los primeros lógicos, sino también es un físico. El ser también es la fisis, ya veremos cómo podemos esto engarzarlo. Y entonces este es el primer principio, que el ser es y el no ser no es. Y es imposible que el ser no sea. Es lo mismo pensar y ser, dice Parménides. Este es el título del tema, por eso me voy a detener un poco. No sé si terminar todo. No, está bien, me detengo. Aquí me voy a detener más. Si lo tenéis por ahí en alguno de los libros, lo he puesto en griego. Togar auto noein estin te cayein, ¿no? Es lo mismo, noein, auto, quiere decir lo mismo. Hoy me da mucha pereza lo de las pizarras. Si es auto, lo mismo. Pensar, que es noein, einai, que es ser. Esto dice para mí literalmente. Ya creo que he comentado aquí mismo que la palabra auto la utilizamos en ese sentido. Un automóvil se mueve a sí mismo. Auto. Alguien es autónomo. Lo tenemos en castellano, lo tenemos incorporado en una serie de palabras. Entonces, es auto, o sea, lo mismo, pensar, noen, y ser, einai. ¿Por qué lo digo en griego? ¿Sabes para qué? Porque para evitar cualquier tipo de dispersión con traducciones que hay en el camino. Es muy sencillo. Noen es el infinitivo del verbo pensar. De ahí viene, por ejemplo, nous es inteligencia en los griegos. Noen. Los que habéis estudiado griego sabéis que los verbos no se enuncian en el infinitivo, como en castellano. Comer, dormir, jugar, sino en la primera persona del presente del indicativo. Por ejemplo, sería como, el verbo como, el verbo duermo, el verbo leo. Así lo enuncian ellos. Pero es el infinitivo del verbo, ¿cómo es? Del verbo noen. Einai es también el infinitivo del verbo que en griego se enuncia eimi, quiere decir soy, eimi. Pero bueno, eso a vosotros os da igual, porque no vais a dedicaros a traducir del griego. Einai es el ser. Einai se dice en los textos griegos, tanto de Parménides como en los textos clásicos, to einai, el ser. Repito que esta es una de las clases más técnicas de todas. To einai, bueno, ese es el artículo neutro. To einai es el ser. Pero también estos escritos figura la palabra to-on. Tengo que decir que to-on, to-einai son iguales. Los utilizan indistintamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo utiliza indistintamente. O sea, esto quiere decir que ser y ente, la palabra ente nuestra viene del ons, que pasa al latín ens, y en castellano decimos ente. Lo que pasa es que hemos perdido completamente la relación directa con el verbo ser, ¿no? Porque en castellano nosotros no tenemos, es un participio presente del verbo ser, on. Einai es el infinitivo, on es un participio, que quiere decir lo que está haciendo. Por ahí lo traducen algunos como lo siente, lo que está haciendo. Así como el amante es el que ama, y el durmiente es el que duerme, el on es el que es. O sea, el que ejerce la acción de ser es el ente.
El que ejerce la acción de amar, el amante. El que ejerce la acción de leer, bueno, el lector en este caso. El de dormir, el durmiente. Ese ejercer la acción de ser es el ente. Entonces, y quizás esa misma dualidad de llamar a veces Eina y a veces On quiere decir que el ser no es ni más ni menos que ejercer la acción de ser. Es un ser que somos porque ejercemos esa acción. No quiero traducirlo por existencia de momento, no se puede traducir. No me voy a detener en esto, pero veréis que esa palabra no existe para los griegos. Podríamos decir también que el ser está, para que nos entendamos. El ser está. Ahí sí que hay una... nosotros tenemos el verbo ser o estar. El ser está. Realmente, en unas pocas clases, podremos ver qué es el ser para Parménides, para Platón y para Aristóteles. Y cuando lleguemos a Aristóteles, si echamos la vista atrás, podremos entender perfectamente esto. Así que hay que tener un poco de paciencia. Quiere decir que ahora se va a entender un poco, pero dentro de 3 o 4 clases lo vais a entender completamente. Si estuviéramos en un curso universitario, cuando tocaran los exámenes ya lo vais a poder, podríais escribir sobre el término ser, ¿no? Entonces, de momento quedemos que ser es, el ser está. ¿Cómo podríamos definirlo con los poquitos recursos que tenemos hasta en esta explicación? El ser sería entonces, pues, todo lo que es. Todo lo que es. Todo lo que es un ser. ¿Qué es un ser? Lo que es. Dicho de otra manera, ser es todo aquello de lo que se puede decir que es, que le puede predicar que es un ser. Esto en Aristóteles y en Platón, en todos. En esto hay son unos discípulos del otro, y no se contradicen para nada. Tal como he dicho yo, lo que hace los siguientes es hilar más fino, pero partiendo de unas bases que están bien colocadas aquí. El ser entonces es lo que está. Pero esta expresión es lo mismo pensar y ser, es auto, noein y einai, es la que tenemos que tratar de entender. A ver, si estuviéramos en una clase con más tiempo y nos fuéramos a dedicar varias horas a este tema, inmediatamente yo preguntaría, bueno, a ver, ¿qué puede querer decir? Pero yo voy a simplificar, porque el sistema que usamos aquí tiene unas características. Bueno, es lo mismo pensar y ser, pues que solo se puede pensar en el ser, podría ser, ¿no? Vamos a ir apuntando. Si a alguien que se le ocurre una y decirla, la dice. La dice sin ningún problema, sin micrófono ni nada, y lo dice viva voz, yo la repito. ¿Qué quiere decir que es lo mismo pensar y ser? Que solo se puede pensar en lo que es. ¿Se entiende esto, no? Es más, fijaos, digresión. Cuando nosotros pensamos, solo pensamos en lo que existe. No podemos pensar en lo que no existe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y yo no puedo pensar en un centauro, o en un unicornio que no existe. Sí, no, claro que puede. Lo que pasa es que estamos hablando de ahora, No, lo que pasa es que la noción de unicornio o de centauro está formada por cosas que existen. O sea, qué sé yo, ¿cómo se llama este que tiene el cíclope? Tiene un solo ojo. Bueno, la noción de ojo. O sea, nosotros no podemos construir contenidos o significados, pero esto es una cosa de ahora. Vamos, que hay que avanzar mucho para llegar a esto, que no se correspondan de alguna manera con la realidad. No podemos inventarnos algo que todo o en parte, aunque yo haga luego una especie de collage, no exista. Entonces solo se puede... Sí, dime. No se puede imaginar nada. No se... No, eso te lo... bueno, vale. ¿No se puede imaginar nada que no exista? No. Nada. No, que no exista en absoluto. En absoluto. Claro, en absoluto. Pregunta
que si no se puede uno imaginar nada que no exista. Por supuesto que sí. Pero no, tú puedes imaginar, por ejemplo, que lo que quieras, fantasear, pero nosotros fantaseamos con unos contenidos de conciencia que de alguna manera, que no es el caso de Parménides, provienen de los sentidos y que hemos tenido experiencia de ello. Sería, vamos a ver distintas interpretaciones, lo vamos dejando ahí, solo pensamos en lo que existe, nuestros contenidos de conciencia, hablando actualmente, eso de algo que corresponde con la realidad, lo que le llamamos realidad. Y si vamos de vuelta, es un poco más complicado. Lo que es en tanto es pensado. Esto ya es un poco más complejo. Porque me podríais objetar, bueno, no, pero si hay cosas que existen y que yo no tengo ni idea de ellas y nadie las conoce y sin embargo existen. Claro. Pero no olvidemos que lo que está buscando Parménides es la episteme, la ciencia. Entonces, solo va a formar parte de eso que llamamos episteme aquello que puede ser pensado. ¿Y qué quiere decir eso? Aquello que puede ser conocido. ¿Cómo? Científicamente. Estoy traduciéndolo, pero no una traducción lingüística, sino una traducción de ver qué contenidos puede tener. Nosotros podemos pensar en el ser. O sea, pensar es pensar en el ser, y al mismo tiempo ser consiste en ser pensado, y viceversa. Nada podrá formar parte de la episteme si no es conocido, pero además conocido adecuadamente. A ese pensar habría que describirlo muy bien, porque la ciencia no es de cualquier cosa, sino para formar parte y poder enunciar o construir un enunciado válido en una determinada ciencia, pues tiene que haber sido bien construido, demostrado según las distintas disciplinas, ¿no? Este es el tema. Ahí lo dejamos. Pero el ser, para Parménides, hay un solo ser. Vamos a continuar un poquito, ya volveremos sobre esto. Dice: es necesario decir y pensar que lo ente, lo mismo, lo ser, es pues el ser, pero el no ser no es. Te ordeno que consideres esto, te aparto pues de esta primera vía de investigación, así como de aquella por la que los mortales, ignorantes, errantes, bicéfalos, son arrastrados como sordos y mudos, estupefactos, gente sin juicio, para quienes el camino de todas las cosas marcha en direcciones opuestas. Pues nunca será conseguido que el no ser sea. Aparta tus pensamientos de esta vía de investigación. No te obligue a marchar por ella la costumbre tantas veces practicada. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir esto? Porque es lo que cambia. Es secundario para lo que quiero explicar hoy, pero el ser esto es importante, ingénito e imperecedero, pues es completo, imperturbable y sin fin. Primero, hay un solo ser para Parménides, un solo ser. ¿Qué será el ser entonces? Hay todo, En realidad no olvidemos que están indagando acerca de la physis, acerca de la naturaleza. Hay una sola naturaleza, una sola physis. No quiero utilizar la palabra realidad, realitas, pero podríamos decir que hay una sola realidad. No hay dos realidades, hay una sola. Pero esa realidad, eso no, independientemente de que la conozcamos o no, llámale universo, llámale naturaleza, llámale materia, hay una sola. O sea, que en ese sentido el ser es uno. Aquí está enunciando, no solo ha enunciado el principio de identidad, sino la noción o el concepto más universal que existe. ¿Sí? Puesto que todo es ser. Por ejemplo, si yo dijera español, aquí estamos hablando, esto lo vamos a ver bien en Aristóteles, universal, particular, español.
¿Qué es un español? Pues todo aquel que es español, todo el que ha nacido en España. Pero yo no puedo decir de un francés que, o sea, Cruz es española, Teo es español, Jesús es español, porque a todos se le puede, a todos nosotros, hasta yo soy español legalmente hablando, y además me siento muy español, porque se puede predicar que somos españoles. O sea, estos significados se pueden predicar de un determinado ser, de una determinada cosa que cumple con esos requisitos. Entonces, el ser es la noción que todo lo abarca, porque de todo lo que existe, de todo lo que es, se puede decir que es ser. No puede haber dos seres, porque esos dos seres realmente... esto no lo digo yo, lo dicen los propios griegos, me parece un ejercicio como muy, muy pueril, pero si hubiera dos seres, entre este ser y este otro, ¿qué los separa? El no ser no, porque no es, y si es ser, pues no hay separación posible. O sea, el todo, por definición, todo lo abarca, el ser es todo. ¿Puedo hacer alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si el ser es único, ¿cómo es que tenemos el ser divino compuesto de tres personas diferentes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, eso un griego ni lo conocía, ¿eh? Menos mal, menos mal. Respondido. No, respondido. Vamos. Gracias. No, los griegos no lo conocían, pero de todas maneras vamos a hablar de eso cuando vayamos a la síntesis del medioevo. Bueno, el ser es entonces uno, único. Más, en otro paraje dirá, el ser es semejante a una esfera bien redonda, a lo mejor está más adelante, no lo sé, con todos sus puntos equidistante del centro. Aparece la noción de esfera, de circunferencia, es una de las primeras nociones geométricas que aparecen en los griegos, la primera, y de donde todo, y por eso también cuando habla de la verdad dice que la verdad es bien redonda, porque veremos también, sobre todo en Platón, que bien y verdad son lo mismo. Esto lo vamos a ver en Platón. Es ingénito e imperecedero, quiere decir que ni ha nacido, no tiene ni principio ni fin, no tiene un origen. Esto es muy importante dentro de la visión griega porque va a ser radicalmente opuesta a la judeo-cristiana, ya lo hemos dicho, lo insinuamos me parece la semana pasada. A nosotros se nos hace difícil entender o comprender, tenemos como unas categorías mentales, culturales, que nos dificultan, como lo que está. Y desde luego ellos no se cuestionaban cuál era el origen de lo que está. Lo explicamos la vez pasada, bueno, referimos a ello, volveremos en su momento. Dentro de la visión hebrea, por ejemplo, todo Dios, está en la Biblia, el Génesis, y Dios ex nihilo crea el mundo, el primer día no sé qué, el segundo, el tercero, el cuarto. Empieza y va a terminar, va a haber un fin del mundo. Hay un alfa y un omega. ¿Eso para los griegos? No, porque no tienen una visión lineal del tiempo, por eso decía yo que tiene una visión cíclica. Ya iremos metiendo todas estas nociones. Entonces, las cosas, el ser está. La pregunta por el origen, no, para ellos no tiene ningún sentido. No se la hacen. Y la manera de expresar lo que es ingénito e imperecedero, pues es completo, ahí donde dirá en otros parajes, semejante a una esfera bien redonda, imperturbable y sin fin. Esto sin fin hay que explicar. Quiere decir que es imperturbable, que no cambia, el ser no cambia. ¿Cómo que no cambia? No, el ser, el todo, siempre es el todo. Uno de los problemas para los griegos era conciliar el movimiento con el reposo. Y muchas veces se ha querido
se ha querido contraponer a Heráclito y Parménides, donde Parménides dice que el ser no cambia, es inmutable, y Heráclito dice, Panta rey, todo fluye permanentemente, no te bañarás 2 veces en el mismo río. Y se lo ha querido plantear como una contradicción, para nada, yo lo explicaré. El todo, el ser, no cambia. Sin embargo, puede estar en continuo movimiento, ¿no? Transformaciones, pero si el ser es la materia, que de hecho para ellos es materia el ser, para todos los griegos el ser es materia, ¿eh? La materia la materia es siempre la misma, materia, energía, ese binomio es siempre la misma. Yo creo que en lo que estás comentando, creo que lo que quiere distinguir es infinito, no es lo mismo que sin límites. Me parece que... Coméntalo. Bueno, a mí es que el poema de Parménides, yo lo descargué, o vamos, lo fotocopié de una traducción de un filólogo del año 70 de la editorial Gredos, y leyendo varios fragmentos, desde que no tengo, vamos, instrucción ninguna sobre ello, yo creo que si lo lees de distintos traductores, hay cosas que aparentemente para mí no reflejan, creo que hay problemas de traducción. Por supuesto. Entonces yo, en un libro muy antiguo, de esos que ya no quedan, fotocopié una traducción del año 70 de la editorial Gredos, que es la que más me gusta, porque creo que esta persona es un filólogo, y entonces la traducción es la que más entiendo. Y es exactamente lo que estabas comentando. Creo que ahí hay una característica muy importante en distinguir sin límite o infinito, porque entre un pensamiento griego y, por ejemplo, luego el pensamiento hebraico que hablabas el otro día, creo que en esos términos, desde el punto de vista no solamente filosófico, sino de creencias religiosas, puede haber mucha diferencia. Es lo que yo saqué de la... Muy bien. Porque es que a mí el poema, como lo tengo, poéticamente me gusta. Ajá. Lo que pasa es que hay que destriparlo mucho. Claro. Es Muy lo bien, que quería muy bien. comentar. Voy a abundar en lo que... Muchas gracias, Carmen, Mari Carmen, muchas gracias. A ver, es ilimitado puesto que no hay nada que lo limite. Si realmente el ser es todo lo que es, algo que lo limita tendría que ser, entonces no lo limita porque se continuaría, digamos, se pegaría, ¿no? Realmente es ilimitado porque nada lo limita. Podríamos decir también de otros que en todo caso el ser se cohesiona a sí mismo, su propio, no hay nada que lo limite, sino más bien el mismo, el principio de cohesión está en el propio ser. Sin embargo, no es infinito. ¿Por qué? Porque el ser, como es la materia, hay una cantidad discreta de materia. Sería una contradicción hablar de una cantidad infinita de materia. Es una contradicción. El concepto infinito se las trae porque es realmente creacionista, ¿eh? Y cuando veamos a Kant, veremos como Kant llama la atención sobre nuestra manera de pensar, que tiene que ver con nuestras propias categorías, etcétera, que a veces nos juegan malas pasadas. Realmente nosotros estamos en una cultura en donde las cosas son como hay un principio y hay un fin. Esta no es la de los griegos, para nada. Por lo tanto, estos problemas no les inquietan y por lo tanto la pregunta por el sentido en ningún caso sería la pregunta por el principio del universo. Nunca. Porque esto es como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Es un poco una cosa que no tiene respuesta en realidad. Entonces, importantísimo. Ilimitado, pero no infinito. Yo creo que se entiende. Porque ahí podríamos elucubrar muchas cosas. Llevando a la física y a la física actual, ya los expertos podrían decir muchas cosas.
Perfecto. No ha sido ni será en cierto momento, pues es ahora todo a la vez, uno, continuo. No es que haya evolución, no, es todo, uno y continuo, uno. La totalidad es la unidad. Hay una sola totalidad, la unidad, el ser es la unidad. Pero es que la unidad y la totalidad es lo mismo. Y es continuo quiere decir que es homogéneo, que no hay, por ahí lo dice Caso de una manera, que no hay un poco más de ser aquí y un poco más de ser allí, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de que es un todo continuo. Pues, ¿qué nacimiento le buscarías? ¿Cómo y de dónde habría nacido? No te permitiré que digas del no ser, porque ello no es ni es expresable, ni concebible. Pues, ¿qué necesidad a nacer antes o después le impulsaría si procediese del no ser? O sea, por ejemplo, la propia fórmula ex nihilo, a partir de la nada, eso es, bueno, pondría los pelos de punta a Parménides y a todo, porque ¿cómo va a decir que el ser va a venir del no ser? Además es curioso, no sé si a lo mejor en algún momento hacemos como hay que hacer como la confluencia entre cristianismo y filosofía, estas cosas, a ver, bueno, como que Dios crea, pero es que estamos hablando de trascendencia, Dios sería un ser, lo que decía María Luisa, ¿no? Dios sería un ser, estaría el creador y las criaturas, y entonces esta es la trascendencia, pero bueno, esto desde el punto de vista ontológico o filosófico no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué necesidad a nacer antes o después le impulsaría si procede el no ser? Por tanto, es necesario que sea absolutamente o no. Pero tampoco permitirá la fuerza de la verdad que del no ser nazca algo a su lado. Está insistiendo. Tampoco que se engendre ni perezca, permite la justicia, relajando las cadenas, sino que las mantiene firmes. El juicio sobre ello, en este aspecto, es o no es. Pero se ha decidido, como era de necesidad, que esta vía era impensable e inexpresable. ¿Cómo podría perecer entonces el ser? ¿Cómo podría nacer? Por tanto, queda extinguido el nacimiento e ignorada la destrucción. No está dividido, pues es todo igual, lo mismo. Como es uno, no se puede dividir, ¿no? Ni es más aquí ni más allá, etc. Bueno, pues luego, nuevamente al final, fíjate lo que estábamos hablando, Carmen, de todo lo cual se concluye que el ser es ilimitado, aunque no infinito. Esto lo dice el propio Parménides. Bueno, con esto cierro para ti el fidedigno discurso sobre la verdad. Bueno, ahora vamos a traer agua para nuestro propio molino. ¿Cuál es ese propio molino? Pues intentar explicar esto y hacerlo inteligible. Fijaos, la pregunta por el ser, podríamos decir que está en la base de los orígenes de la ciencia y de la filosofía, ¿no? Es la pregunta por el ser. En realidad es la pregunta por el arjé, por el principio, pero no principio en el sentido temporal nuevamente, sino por el principio material, por el elemento constitutivo básico de la física, que en realidad es materia. Pero aquí surge de una manera explícita la pregunta por el sentido. ¿Por el sentido de qué? Por el sentido del ser, por el sentido de lo que es. ¿Esto quiere decir que antes no se preguntaban por el sentido? Por supuesto que no quiere decir eso. El ser humano individualmente siempre se habrá hecho preguntas que tenían que ver siempre con cuestiones que había que resolver, con obstáculos para poder seguir adelante. De los primates, de los hombres más y los homínidos más primitivos, cuando realmente tenían que resolver algo, pues se cuestionaban y buscaban, la respuesta les permitía
dar una solución, a lo mejor defenderse de los enemigos, comer mejor, no tener poder digerir bien, gracias luego al fuego, en fin, muchas cosas, o vivir en grupos, o que era también más, se colaboraba más y ella también era defensivo y cobijaba el grupo. Siempre el individuo, precisamente la característica fundamental para mí de la inteligencia humana es que se pregunta por el sentido. Bueno, aquí surge en toda su expresión la pregunta por el sentido, porque también surge la respuesta. Para mí es una primera respuesta. Voy a dar una interpretación, no vamos a hablar de lógica, no vamos a hablar del concepto más universal, ya no vamos a hablar qué es la totalidad de la materia, sino qué puede significar es lo mismo pensar y ser en este desarrollo que estamos haciendo, porque va a haber una continuidad a lo largo de estos meses. Pensar, lo uno también un poquito aquello que abríamos en la primera clase, ¿os acordáis? Pensar para mí es interrogarse. Hay un pensar fundamental que significa preguntar, interrogarse. ¿Sobre qué? Bueno, podemos preguntar por muchas cosas. ¿Qué ropa se va a usar este verano? ¿O qué ropa se va a usar, qué color y qué se va a usar este invierno? ¿Los pantalones irán a las cinturas o de talle bajo? Horroroso, por otro lado. Eso no es pensar. Sí, lógicamente la inteligencia se usa para todo. Pero pensar, ese pensar fundamental, es la pregunta por el sentido. El ser humano, digamos, ejerce en su máxima expresión como ser humano cuando se interroga acerca del sentido. No sé si está Vitalia. ¿Ha venido Vitalia? Vitalia. La vez pasada tuvo una intervención muy interesante, Vitalia, ¿no? Bueno, yo tengo que ver, muy interesante, porque a veces las cuestiones se captan, se captan de una manera leyendo, estudiando, pero sobre todo utilizando como materia de trabajo la propia experiencia, porque la filosofía es una escuela de vida, por eso lo decimos. Entonces, en nuestra propia vida, todos tenemos, no tengo que explicar demasiado, me parece, qué significa pensar, porque en más de una ocasión vosotros habéis tenido que tomar una decisión muy importante y para lo cual habéis tenido que aplicaros a fondo pensando. En este caso pensar es buscar, evaluar, sopesar, para finalmente tomar una decisión. Aunque las decisiones prácticas en el sentido, un término que quiere decir ético y moral, nunca son científicas. No hay una fórmula científica para no equivocarse en una decisión. Ya sea comprándose una casa, un coche, eligiendo pareja o lo que sea, o tomando alguna opción en la educación de nuestros hijos. Siempre apostamos. Las decisiones siempre digo yo que son apuestas. Lo que pasa es que hay apuestas más descabelladas y otras menos, y otras más razonables, ¿no? Yo siempre hago la broma, si yo quisiera ahora mismo candidatarme para que me fiche la NBA, hoy en día sobre todo, pero nunca hubiera sido posible, para ser sería una decisión ridícula, ¿no? Y además lo malo de las decisiones equivocadas es que nos abocan al fracaso y nos hundimos más. Pensar es buscar el sentido, para mí. Pero buscar el sentido es, de alguna manera, encontrar el sentido. Si pensar es buscar el sentido y ser es sentido, porque esto es una de las acepciones posibles. Ser como, por un lado, ser es fundamento, pero ser también es sentido. Entonces, he avanzado mucho, pero no es que me haya colado y haya patinado, no, simplemente que quiero que centremos en esta cuestión. Pensar es lo mismo pensar y ser, es lo mismo buscar el sentido que encontrarlo. Porque ser es sentido. Ser es lo que da sentido. También no solo es todo lo que es, sino en una dimensión más existencial,
dentro de la filosofía digamos, de la existencia contemporánea a partir de la fenomenología de Husserl. Ser es existencia, pero existente va a ser existente ¿cómo es? El Dasein de Heidegger, el existente humano concreto. Entonces, nosotros debemos construir nuestra existencia, y construimos nuestra existencia en la medida que pensamos. O sea que de alguna manera esto activamente quiere decir que construimos nuestro ser. Aquí siempre, ya los que ya me conocéis, aquí siempre me vienen los versos de Machado. Siempre. Además porque creo que es un ejemplo magnífico. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. El camino es el ser. Es lo que yo... Pero no hay un camino trazado, sino en la medida que camino lo voy trazando. Y yo por ahí digo que si lo aplicamos a nuestra experiencia personal, existencial, como en la línea de lo que decía Vitalia, y si me preguntaran a mí, no es un mero recurso didáctico, si me preguntaran a mí, hicieron una entrevista, yo he llegado a una conclusión, que soy un buscador de sentido. Pero a mí eso me reconforta bastante, cuando me doy cuenta que realmente eso es fundamentalmente lo que uno es, un caminante, un buscador de sentido. Un sentido que a veces lo tenemos muy claro y otras veces se nos borra por completo. Ya veremos en Platón, es que estos tres temas que vienen los vamos a ir relacionando, y de verdad yo creo que son no solo muy interesantes, sino muy útiles y muy no sé. Como somos hijos de poros y penía, ya veremos en el banquete, encontramos, pero lo que encontramos lo perdemos y tenemos que seguir buscando, menos mal, ¿no? Y en el fondo la resultante de nuestra vida es eso, que somos buscadores de sentido. Pero yo creo que si queremos vivir con sentido de verdad, hay gente que quiere vivir con sentido, no le basta con sobrevivir, aunque sea sobrevivir signifique tener posesiones, poder viajar, poder comer manjares y cosas por el estilo. No, hay gente que quiere realmente vivir con sentido, puesto que el interrogante fundamental está en la base, aquel que decía Kant, ¿qué es el hombre, no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me cabe esperar? Esas preguntas. Y vuelvo a repetir, estábamos aquí en este grupo dialogando y pensando conjuntamente porque nos interesa mucho. Pero no saber en el sentido, ¿quién soy yo? No. Ahondar en esa dimensión de sentido. En el grupo que tengo en América Latina, que aquí hay algún representante, Tamarines, por ejemplo, he colocado algunos textos para mañana que hablan sobre la muerte, ¿no? Del Fedón de Platón. Son magníficos. Por ahí dice el primer texto, porque les he dado la posibilidad de que se apunten, pues hago un trabajo un poco diferente, pero complementario. Alguien quiere comentar el texto, entonces uno de ellos me ha dicho, yo quiero el primero. Ser filósofo es aprender a morir, que me parece una maravilla. No tiene nada de fúnebre ni de tétrico. Vivir es aprender a morir. Y los que tenemos una edad otoñal, y que hemos visto cómo desaparece gente, o que hemos tenido, sabemos que pues adquiere mayor dimensión, es muy importante. Y sobre todo cuando Sócrates dice unas cosas a sus discípulos porque está reunido con ellos en el Fedón, está reunido porque ya va a ejecutarse la sentencia de muerte,
que había sido sentenciado para que tuviera que beber el veneno, pero como las cosas, había una burocracia y una cuestión de que había que aprobar, es como cuando va la reforma laboral, va a las Cortes, luego vuelve, hay enmienda, bueno, llevó tiempo, llevó tiempo. Entonces se podía reunir con los discípulos y le iba contando por qué que no se preocuparan. Bueno, ellos tienen otra visión de las cosas, pero también podemos ver luego cómo el cristianismo viene de ahí, porque él considera que el alma es inmortal. Sócrates. Bueno, ya lo veremos también, porque voy a aprovechar lógicamente unos materiales con unos y con otros, y además como hay un diálogo interdisciplinar, o sea, con Estela también está en el seminario Estela de Paraguay. Y bueno, entonces, la pregunta fundamental es la pregunta por el sentido. Y yo he descubierto a esta altura de mi vida, y utilizo la primera persona, que soy básicamente un buscador de sentido. Y que además esa especie de existir con sentido, porque buscamos el sentido, con muchas equivocaciones, por supuesto, y con muchas marchas y contramarchas, pero nunca siendo autocomplaciente con mis propios defectos, es lo que me da sentido a mi vida, independientemente de cualquier cosa. Incluso esta dimensión del sentido, la pregunta por el sentido, de lo que es casi interfilosofías y hasta intercreencias. Esto se puede aplicar para un creyente y para un no creyente, porque la base es esa, es la pregunta. ¿Y qué encontramos? Precisamente que somos buscadores de sentido. Cuando Jean-Paul Sartre decía que nacemos siendo una existencia vacía, y nuestra esencia, o sea, lo que somos, lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, y en el momento de nuestra muerte seremos todo aquello que no que estuvimos llamados a hacer, porque nadie nos llama, sino simplemente que pudimos hacer con nosotros mismos, con ese estar impulsado a construir una dimensión de sentido humana. Que ahí se cierra, ahí se baja la persiana. Lo que hemos hecho en ese momento es lo que somos. Nuevamente recurro a ejemplos que ya los encontráis por ahí, pero lo que pasa, para mí son emblemáticos, ¿no? Que me quiten lo bailado, tango, que me quiten, esto es la vida, ¿no? La hemos vivido. Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, ¿no? Fundamentalmente eso. ¿Qué hemos resuelto? Bueno, hemos vivido este drama de la existencia, no tragedia, que drama. Los dramas, ya sabéis, la tragedia es terrible, no tiene solución, además no somos libres en la tragedia. Edipo mató a su padre, tuvo relaciones incestuosas con su madre, a pesar de que él no era consciente de ello, y además hizo todo lo contrario, hizo todo lo posible para que eso no ocurriera, ¿no? En cambio, en el caso nuestro, es que a ver si se me ha ido, bueno, no sé, hago a veces digresiones demasiado. Bueno, pues este es uno de los aspectos interesantes de Es lo mismo pensar y ser. En cualquier caso, vamos a continuar con este desarrollo en los autores posteriores, sin olvidar que es el tema transversal, la pregunta por el sentido, y que hay maneras de interrogarse mejor, que nos llevan, yo creo que nos conducen mejor en este camino de la búsqueda del sentido, ¿no? Y además, porque cada uno debe encontrar las respuestas, esto es lo fundamental. La respuesta, bueno, nuevamente, como estamos en los griegos, Sócrates utilizaba el método aquel que se llamaba mayéutica, que era el oficio de la comadrona, de la partera, de la comadrona, de la matrona, que, o sea, no da a luz el niño, la comadrona, sino que ayuda a que la señora alumbre. Entonces, el maestro no da a luz a la verdad, sino que es simplemente alguien que ayuda a que el discípulo alumbre la verdad. Esto me parece una metáfora, no es un tópico, es una metáfora magnífica, cuando realmente tú no doctrinas, sino que interrogas
como hacía Sócrates con sus discípulos, y haces que el interlocutor, el discípulo, prefiero decir interlocutor, discípulo, alumno, como queráis, ¿no? Realmente vaya a descubriendo cuestiones. Y los diálogos de Platón, estuve precisamente a raíz de una cosa que voy a hacer mañana, me he leído estos días, he releído el Fedón completo, y va preguntando, ¿no crees tú que si pasara eso? Eso es genial, ¿no? Los diálogos platónicos son, además se leen muy bien, y precisamente ya que has mencionado las ediciones de los diálogos de Platón de Editorial Gredos, las obras completas con introducción de Ascárate y todo esto, es una joyita, está muy bien, muy muy interesante. Siempre conviene leer las introducciones, de leer los diálogos. Bueno, yo me detendría un poco aquí, porque no se trata de ser exhaustivos, ¿no? Se trata de plantear cuestiones y ver lo que de ahí sale. Bueno, ¿no queréis que descansemos 5 minutos? Pero 5 de verdad, 5 de verdad, por favor, porque así preparamos la